Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de Lucas capítulo 23. Pero primero vamos a orar para que sea Él quien nos guíe en esta lectura y aprendizaje. Así que si gustan acompañarme, cerremos los ojitos, por favor. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por tu amor, por tus bendiciones, por tu cuidado, Padre. Y perdónanos también por nuestros tropiezos. Ilumínanos, Padre, con tu Espíritu Santo, que guíe nuestra mente, nuestros corazones. Danos claridad, Padre. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Bueno, aquí empezamos cuando los sacerdotes, los principales escribas, llevaron a Jesús ante Pilato y comenzaron a dar un montón de acusaciones, muchas de ellas falsas, ¿verdad? Este hombre pervierte al pueblo diciendo que no se debe pagar impuestos al gobierno romano y que es el Cristo y por lo tanto rey. Obviamente sabemos que eso es mentira. Jesús no jamás había dicho eso y jamás estaba mintiendo, porque sí es verdad que es el Cristo y es el rey, ¿verdad? Pero entonces Pilatos le preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: tú lo dices. Pilato, volviéndose a los principales sacerdotes y a la gente, dijo: bueno, ¿y qué? Eso no es un delito. ¿Cómo que no? Por todas partes se incita al pueblo contra el gobierno y ya ha dado por toda Judea, desde Galilea hasta Jerusalén. Entonces, es Galileo, dijo Pilatos. Cuando le respondieron afirmativamente, ordenó que lo remitieran a Herodes, porque Galilea estaba bajo su jurisdicción y Herodes estaba en Jerusalén en aquellos días. Obviamente le correspondía a Herodes tomar la decisión frente a Jesús, ya que era de Galilea. Herodes se alegró porque había oído hablar mucho de Jesús y tenía la esperanza de verlo realizar milagros. Pero Jesús ni siquiera le contestó sus muchas preguntas. Ante esto, e incitado por las acusaciones que con vehemencia formulaban los principales sacerdotes y escribas, Herodes y sus soldados se pusieron a burlarse de Jesús, a ofenderlo, y por último le tiraron encima un manto real y lo enviaron de vuelta a Pilato. Aquel día Herodes y Pilato, enemigos hasta entonces, se reconciliaron. Jesús obviamente no iba a defenderse ni a decir nada, porque sabemos que esto era algo que tenía que suceder. Y por eso es que él no hablaba ni se defendía. Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los dirigentes judíos y al pueblo, y les declaró: me trajeron a este hombre acusado de incitar a la rebelión contra el gobierno romano. Yo lo he interrogado y lo hallo inocente. Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Este hombre no ha hecho nada que merezca pena de muerte. Por lo tanto, mandaré que lo azoten antes de soltarlo. Lo que Pilatos quería era soltarlo porque sabía que era inocente, que no había hecho daño a nadie. Pero para hacer que le baje un poco la intensidad de la gente, de los sacerdotes, de querer matarlo, pensó que azotándolo iba a hacer que ellos se calmaran. Pero lamentablemente esto no sucedió. En esos tiempos era costumbre que en aquella fecha festiva soltaran algún preso. Un fuerte murmullo brotó de la multitud y una voz gritó: ¡mátalo y suéltanos a Barrabás! ¿Quién era Barrabás? Barrabás era un sujeto que estaba en prisión por haber provocado una insurrección en Jerusalén y por asesinato. ¿Qué quiere decir? Que era un hombre que estaba en contra de los romanos y que se había ido, había matado a algunos romanos también en el momento de irse en contra de ellos o de pelear, ¿verdad? Entonces Pilatos trató de disuadirlos de aquella idea, pues deseaba soltar a Jesús, pero el gentío no cesaba de gritar: crucifícalo, crucifícalo. ¿Pero por qué? Dijo Pilato. ¿Por qué tienen que hacer esto? Y por tercera vez preguntó: ¿por qué? ¿Qué delito ha cometido? No he hallado en él nada por lo cual deba condenarlo a muerte. Voy a ordenar que lo azoten y lo suelten. Pero el gentío no paraba de gritar, y aún con más fuerza gritaron que mataran a Jesús. Y sus voces prevalecieron por fin. Cansado ya Pilatos de esto, no le quedó otra opción
que hacer lo que ellos deseaban. Luego de ordenar que soltaran a Barrabás, el hombre que estaba preso por sedición y homicidio, les entregó a Jesús para que hicieran con él lo que les viniera en gana. Pero antes de hacer esto, como todos sabemos, Pilatos mandó a pedir un, un balde de agua para poder lavarse sus manos, ¿verdad? Esto lo hizo en símbolo de que él rechazaba lo que se estaba sucediendo en ese momento, que él no quería manchar sus manos con la sangre de Jesús, porque sabían que era sangre de un inocente, ¿verdad? Y entonces, al lavarse las manos, esto fue un símbolo de lo que él quería decir. Y así fue. Al final no tuvo otra opción porque estaba obligado Pilatos en hacer lo que decían ellos, los judíos. Y cuando la turba conducía y se los entregó a los judíos. Cuando la turba conducía a Jesús hacia la muerte, Simón de Cirene entraba a la ciudad procedente del campo y lo obligaron a cargar la cruz que doblegaba el cuerpo de Jesús. Como sabemos, Jesús había sido golpeado, maltratado, escupido, ¿verdad? Entonces, obviamente su cuerpo estaba débil también. Y los maderos que tenían que cargar eran bastante pesados, bastante grandes. Y por eso obligaron a este hombre a que lo ayudara a Jesús a cargar. Pero detrás de Jesús marchaba también una gran multitud y un gran número de mujeres que lloraban y lamentaban la suerte de Jesús. Jesús se detuvo y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque se acerca el día en que la mujer sin hijos se considerará afortunada. Entonces la humanidad deseará que las montañas le caigan encima y que los collados la cubran. Esto que habló Jesús puede que se refería al momento en que Jerusalén iba a ser tomada y todo iba a ser destruido. Y por eso les dijo: guárdense esas lágrimas para más adelante. O también puede que nos haya dicho a nosotros que no lloremos por Jesús en ese momento, porque Él ya está vivo, ¿verdad? Y sabemos que vendrán momentos difíciles, pero que tenemos que ser fuertes también. Entonces, después de esto, junto a Jesús marchaban también dos delincuentes que iban a ser crucificados. Cuando llegaron al lugar llamado Calavera, los crucificaron. Jesús quedó al centro de los delincuentes. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí nos damos cuenta que pese al dolor, al sufrimiento que él estaba padeciendo, que ya se estaba muriendo, aún así tuvo compasión de las personas que lo estaban matando. Tuvo compasión de aquellos soldados que lo estaban clavando. Obviamente, realmente ellos no sabían lo que estaban haciendo. No sabían que estaban matando al Hijo de Dios. Pero quizás algunos escribas y algunos maestros quizás sí lo sabían o quizás dudaban. No lo sabemos. Pero aún así Jesús pensó en ellos, ¿verdad? Y nos dio otra vez esa enseñanza que es amar a aquellos que te hacen daño, amar a aquellos que te odian, amar a aquellos que te hacen sentir mal. A Jesús lo estaban matando y él estaba pidiendo a su Padre que por favor los perdonara por lo que estaban haciendo. Cuánto amor, ¿verdad? Cuánto amor y cuánto podemos aprender de Jesús. Mientras tanto, los soldados se sorteaban su ropa y mientras la gente miraba lo que sucedía. Los dirigentes judíos satisfechos se burlaban. Si a otros ayudó con tantos milagros, sálvase ahora y demuéstranos que eres Cristo, el escogido de Dios. Unos soldados que le ofrecían vinagre también se burlaban. Si eres el rey de los judíos, decían, sálvate ahora. Encima de la cruz clavaron un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Pero como sabemos, no era solo el rey de los judíos, era el rey del mundo, ¿verdad? Nuestro rey. Uno de los delincuentes que moría con él en la cruz le dijo con burla, con que eres el Mesías, demuéstralo salvándote y salvándonos a nosotros. Calla, le respondió el otro, ¿ni siquiera temes a Dios en la hora de la muerte? Nosotros merecemos esto, pero este hombre es inocente.
y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Solemnemente te lo prometo hoy, estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús. Y ahí nos damos cuenta que no importa en qué momento estemos, si realmente nos arrepentimos de corazón y pedimos a Dios que nos ayude, Él nos ayudará. Él está dispuesto con los brazos abiertos a perdonarnos por nuestros errores, por nuestros pecados, ¿verdad? Y este hombre que cometió muchos errores en su vida, al final obtuvo la recompensa porque se arrepintió de sus pecados de corazón. Reconoció que Él era Jesús, el Hijo de Dios, y reconoció lo pecador que era, ¿verdad? Muy bien. Bueno, después de esto, como ya era el mediodía, todo quedó a oscuras y la oscuridad se prolongó como hasta las 3 de la tarde. La luz del sol se fue y el velo del templo se rasgó por la mitad y, como sabemos, se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Qué significaba eso? Dios estaba rompiendo el pacto que tenía con el pueblo de Israel. Se rompió ese pacto y venía el nuevo pacto que Jesús había hecho con la humanidad, ¿verdad? En aquel mismo instante, Jesús gritó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y tras esto, Jesús murió. Cuando el jefe de los soldados romanos encargados de la ejecución vio lo ocurrido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era inocente. Luego, después que murió Jesús, José de Arimatea, que era miembro de la Corte Suprema Judía, un hombre bueno y justo, fue donde Pilatos para pedir que por favor le diera el cuerpo de Jesús. Pilatos le dio el permiso y corrió al lugar donde había sido Jesús ejecutado. Bajó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana y lo colocó en una tumba completamente nueva, labrada en una peña. Como sabemos, Jesús de Arimatea era un hombre bueno, justo, que esperaba la llegada de Jesús, y él sabía quién era él. Por eso es que siempre lo seguía y escuchaba sus palabras. Y también, como era un hombre de dinero, de solvencia, tenía ya tumbas separadas, y en una de esas fue que colocó a Jesús. Esto sucedió el viernes por la tarde, día en que se preparaban para el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea lo acompañaban hasta la tumba misma y presenciaron el entierro. Pero luego, una vez concluido todo, regresaron y prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron en el día de reposo, según mandaba la ley. Como sabemos, nadie podía hacer nada, pero Jesús nos enseñó que sí se puede cuando vas a hacer el bien, ¿verdad? Bueno, amigos, esto fue todo el capítulo de Lucas 24. Muchas enseñanzas que Jesús nos enseña hasta el momento en que, antes de morir, pensando siempre en los demás, pensando siempre en dar amor a quien lo necesita y a quien necesita tanto, a aquellos que están tan lejos de Él, ¿verdad? Es algo que nosotros también tenemos que reflexionar en nosotros, en lo que queremos ser. Sabemos que el mundo no es fácil, pero sabemos que con Él y haciendo su voluntad, todo va a ser más llevadero, y esperar con ansias el día de su regreso, como Él nos lo pide también. Bueno, amigos, que Dios los bendiga y que tengan un día lleno de bendiciones. Y como siempre les digo, soy un ser humano imperfecto. Si algo les gustaría agregar o algo me faltó decir, díganlo, coméntenlo o pónganlo. Gracias y que Dios los bendiga. Adiós.